de versículos, pero le quitamos la paciencia a Dios. Esa es la realidad. Y en una oportunidad, y yo creo que en otras oportunidades también, solamente que no llegamos a este extremo, pero lamentablemente la noticia al final de este estudio, vamos a ver, creo que estamos muy cerca, si es que ya no estamos en la misma situación que este tiempo. Unas vidas tan longevas como la que estuvimos viendo en el capítulo 5, que fue el miércoles pasado. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando la genealogía donde veíamos que había gente que vivía 900 y pico de años? Obviamente eso llevó a un enorme aumento de la población de la Tierra. O sea que había una cantidad, una densidad poblacional muy importante por una cuestión de sentido común, ¿verdad? Y por eso empieza este capítulo diciendo de que obviamente le habían nacido hijas y esto se había multiplicado en gran manera, ¿verdad? Siguiente versículo, vamos a tratar de responder con lo del versículo que va a leer, si los hijos de Dios que ahí va a mencionar Ángel eran realmente o no los ángeles caídos. Y acá ya estamos entrando entre el 2 y el 4, justamente en ese pasaje controversial que les estuve hablando, y voy a necesitar muchísima atención de parte de ustedes para no malinterpretar. Recuerden que nuestro objetivo es aclarar y no confundir más de lo que ya se suele luego confundir. Así que vamos a escuchar el versículo 2, por favor. Sí, leo. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muy bien. Ok, y el 3, vamos a leer el 3 de allá. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok, muy bien. Entonces dice acá, el primero, dice que hubieron unos hijos de Dios, según lo que dice ahí, que se unieron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es este tema? Esto siempre llamó la atención y generó bastante debate y controversia en todos los niveles del creyente, desde sus primeros inicios hasta niveles ya de doctorado en teología, al punto que hasta hoy día, a nivel, digamos, de toda la historia, podemos registrar que hay 3 posturas como mínimo o interpretaciones de este pasaje. La primera sería la postura setita, o sea, setita es porque son los, digamos, que se inclinan por el hecho de que entienden de que esa expresión hijos de Dios se está refiriendo a una línea genealógica, como tuvimos viendo en el capítulo 5, que corresponde a la línea piadosa de Set. ¿Se acuerdan? El tercer hijo, Adán y Eva, que vino a reemplazarle a Abel. Y según esta postura, esta línea, digamos, como que se van casando o se van uniendo a los de la línea impía de Caín, ¿verdad? Bueno, entonces esa unión, digamos, no muy simpática que digamos, según esta postura, fue que ocasionó todo este acabose que terminó obviamente con quitarle la paciencia a Dios, y ahí se vino todo el desenlace. La segunda postura es la postura celestial, por llamarlo de una manera, o angelical, también si quieren llamarle, en donde esta interpretación básicamente entiende que esta expresión de hijos de Dios se está haciendo referencia a los ángeles caídos. Hay que entender de que la palabra ángel, justamente acá le tenemos a un ángel, ¿verdad? Con nosotros, que nunca tuvo más apropiado el día para que llegue el invitado. Quiere decir enviado o mensajero. Ese básicamente es el término, la traducción de ángel, ¿verdad? O sea, es como un ángel sería un rol, digamos, que cumple de mensajero o de enviado. Y estos dice que se casaron o se unieron y tuvieron inclusive relaciones íntimas con las mujeres, con los seres humanos. Bueno, esa es la segunda postura. Y hay una tercera que digamos que está un poco más solapada, pero existe,
que es la postura de los héroes nobles, en donde hablan de que había una idea de que, por ejemplo, estos hijos de Dios vendrían a ser personajes célebres del pasado, míticos, reyes, tiranos del antiguo y cercano oriente. Y ahí ustedes ya estuvimos viendo de que habían también otros escritos también milenarios como la Biblia, como el caso de Gilgamesh, que estaba, digamos, recorriendo en esa zona, y ellos también hablan de todo este tipo de gente, de nobles y personajes así fantasiosos, que bueno, esta postura se inclina más a mencionar o a indicar de que estos hijos de Dios se trataban de él. Ahora, lo cierto y lo concreto es que las dos últimas posturas hablan de que estos seres espirituales o nobles o así medio distintos o fuera de lo normal se unen con seres humanos y procrean. El único, digamos, que está dentro de los límites más normales sería la postura setita, donde habla que dos linajes se fueron uniendo y nada más. Ahora, este texto, capítulo 6, del 1 al 4, especialmente el versículo 2 que estamos viendo ahora y el 4, hay que hacer una hincapié que es un texto difícil, gente. Y muchas veces al intentar interpretarlo, debemos, primeramente, nuestro corazón tenemos que mantener humilde. Esa es la primera recomendación. Porque existen, como vieron, diferentes interpretaciones que se han tomado de este texto. Y sea fuera la interpretación que nosotros tomemos, esto no debiera ser motivo para ser divisivos con otros cristianos, otros creyentes que interpretan de una manera distinta, ¿ok? Eso es lo primero que yo quisiera aclarar. Aunque acá no está diciendo de que, bueno, esta es la correcta, esta es la incorrecta, esta es la que vale, la otra es que... No. Hay pasajes ocultos que, como hoy me dijo un amigo que está acá conectado, vamos a terminar sabiendo la verdad, la milanesa, el día que estemos en su presencia. O sea, si Dios por algo no nos aclaró exactamente, es porque realmente no tiene tanta relevancia. O sea, esto no es algo medular, no es algo, digamos, que es doctrinalmente central, que realmente va a afectar nuestra comunión con Dios, así que no hay tanto hincapié en hacer esto. Pero existe, está en la Biblia y hay que hacer lo posible de aclararlo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dejar un poco en claro que hay dos de las tres, como dije, que más, digamos, se hace énfasis. Y la primera, como ya dije, es que estos hijos de Dios eran ángeles enviados que habían dejado su primera morada. Y eso ya voy a pedirle a Ángel que me lea Judas 1 del 6 al 7, porque se acuerdan que siempre usamos otro pasaje de referencia para demostrar también una vez más de que la Biblia se explica sola y que está totalmente conectada. Leo. Adelante cuando quieras. Judas 1 del 6 al 7. 6 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, muy bien. Entonces, morada también se puede interpretar como cuerpo, gente, como el cuerpo físico. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por ejemplo. Y vamos a leer por 2 Corintios 5:1, también habla algo así. Sí. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, entonces dijimos de que estos hijos de Dios, según esta postura, eran ángeles que habían dejado su primera morada
y que morada también puede referirse al cuerpo, ¿ok? Pueden haber dejado eso, y se habían casado con las mujeres del mundo, o sea, las mujeres humanas. Evidentemente esto es un desorden sexual de lo más detestable para Dios, viendo que viene a romper absolutamente con aquel primera institución que él estableció, que es el matrimonio, ¿verdad? Aquellos que mantienen este punto de vista indican que la expresión hijos de Dios significa básicamente ángeles que tenían acceso a la presencia de Dios. Vamos a leer dos pasajes de Job 1:6 y 2:1, en donde vemos esta mención de hijo de Dios, pero en un contexto muy diferente. Leo, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Bueno, otro tema que tenemos que aclarar es que ese término hijo de Dios es un término empleado para ángeles y que es una expresión semita muy común, muy utilizado para los hebreos, ¿verdad? El pasaje de Judas 1:6-7 que hoy estuve leyendo, el tema de las moradas, sugiere que estos ángeles dejaron su propia morada y ellos eran culpables o responsables de ese comportamiento sexual. Hay que notar también las palabras como Sodoma y Gomorra que se menciona en ese versículo al principio del versículo 7, justo después de la descripción de los ángeles caídos que sigue a continuación. Ahora, hay siempre objeciones para cada postura, y la objeción principal que se tiene para este punto de vista es que estos ángeles, según se entiende, no tienen la posibilidad de reproducirse sexualmente, ¿verdad? Ahora, siempre se suele tomar como referencia el pasaje de Mateo 22:30 para probar o sustentar el hecho de que Jesús mismo enseñó que los ángeles no se casan. Vamos a leer por 22:30 de Mateo. Sí. Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Atiendan lo que dijo, en la resurrección. O sea que lo que realmente dice este versículo es que los ángeles en el cielo no se casan ni son dados de casamiento. ¿Ok? Se aparecieron, por ejemplo, como vamos a ver, ángeles en otra oportunidad a Abraham, por ejemplo, en forma humana, y estuvieron ahí, comieron con él, o sea, y también parece indicar que otros ángeles que también aparecieron en Sodoma y Gomorra tenían partes y emociones humanas al punto que despertaron la lujuria ahí de los habitantes homosexuales de esa ciudad. Ahora, hay una segunda interpretación, como ya mencioné, de que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set y que las hijas de los hombres eran la descendencia inicua de Caín. Ahora, el argumento de ellos, de este grupo, dice básicamente lo siguiente: que el contexto anterior habla de los descendientes de Caín, porque está en el capítulo 4, y los descendientes de Set en el capítulo 5. O sea que Génesis 6 del 1 al 4 describe básicamente, según ellos, el casamiento entre las dos familias o los dos linajes. La palabra ángeles no se encuentra en este contexto. Ese es un pequeño problema también. Y los versículos 3 y 5 hablan de la iniquidad de los hombres, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si hubieran sido los ángeles quienes habían pecado, ¿por qué sería la raza humana la que fuera destruida? Esa es la pregunta así retórica que ellos hacen. Los hombres piadosos son llamados hijos de Dios según ellos, aunque no exactamente con la misma palabra hebrea que aparece en Génesis 6:2, porque hay ciertos problemas finalmente con este punto de vista. ¿Por qué? Porque todos los hombres descendientes de Set eran piadosos y ninguna de las mujeres descendientes de Caín era piadosa. O sea, además no hay ninguna indicación, por ejemplo, de que este linaje de Set se mantuvo también piadoso. Ya vimos que siempre, cada tanta generación, uno se salía del carril, ¿verdad? Entonces, si hubieran seguido siendo piadosos los linajes de Set,
¿Qué hacían, por ejemplo, juntándose con las impías de Caín? Condenamos que no iba a ser tan piadoso que digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, digamos, es bastante endeble para mí esta interpretación, ¿verdad? Pero existe, está ahí, como bien tiene el sustento bíblico, y bueno, y queda ahí a libre interpretación, ¿verdad? Ahora, la expresión está exacta también de hijo de Dios aparece 5 veces más o menos en toda la Biblia hebrea. Una de ellas está en este Génesis 6, 2 y 4 que estamos viendo. También recién vimos Job 1, 6 y 2, 1. Y también aparece, que vamos a leer ahora, en Job 38, 7, en donde Dios le desafía a Job. ¿Podemos leer? Sí, leo, Alejandro. Job 38, 7 dice, ¿qué te parece si lo leemos a partir del 6 para contextualizar mejor? Metele. 38.6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ese es Dios hablando. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Okay. Ahora, hay una última aparición de este término, está en el original en arameo y aparece en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 al 28, cuando el rey Nabucodonosor miró dentro del horno y vio a 4 personas en vez de 3, ¿verdad? Y dice que uno se parecía a hijo de Dios, lo que hace entender de que se hace referencia a un ser divino, un ser angelical, ¿verdad? Alguien que no era estándar, digamos, ¿verdad? Y esas, digamos, venían a ser las apariciones de este término. Vamos a leer Daniel 3, del 24 al 28, ahí nomás. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. También tenemos testimonios en el Nuevo Testamento. Hay 2 pasajes específicamente que están muy ligados con este Génesis 6 y este es 2 de Pedro 2 del 4 al 10 y el otro es Judas 1 del 5 al 7. Ambos textos están, como ya dije, estrechamente relacionados entre sí. Pedro, por ejemplo, menciona tiempos difíciles que se vienen para los cristianos, en donde habrá personas que van a negar la fe, van a negar la verdad sobre Cristo, su obra, su evangelio, que habrán falsos maestros, que van a traer corrupción y destrucción a la iglesia, etcétera, etcétera. Y Pedro apela al Antiguo Testamento diciendo que si Dios libró a su pueblo fiel en tiempos difíciles del Antiguo Testamento, también obviamente podría hacerlo en el Nuevo Testamento. Pedro está haciendo referencia entonces a 2 ejemplos del Antiguo Testamento. Uno es la historia de Génesis 6 y Noé que estamos viendo, y la otra es la historia de Lot siendo rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vamos a ver entre unos miércoles. Entonces, cuando Pedro habla de ángeles, está hablando claramente de Génesis 6, porque esto está conectado con la misma historia de Noé.
Vamos a leer 2 de Pedro 2, del 4 al 10, por favor. Leo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y despreciando el señorío. Okay. Judas, todavía no. Judas 1, 5, 7, que va a leer en su dato, hace básicamente lo mismo que Pedro, y es muy obvio, porque él habla también de falsos maestros, habla de gente que niega la fe, y también apela al Antiguo Testamento para demostrar cómo Dios rescató a su pueblo en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro. También, al igual que Pedro, hace referencia a 2 eventos: a los ángeles que abandonaron su morada, y también habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Menciona que cometieron una extraña inmoralidad, y la conexión que hay entre Génesis 6 y la historia de Sodoma y Gomorra es que hay una manera anormal de sexualidad. Y si Dios puede librar aún de las perversiones más extrañas, entonces Él librará a su pueblo. Vamos a leer Judas 1, del 5 al 7. Judas 1, 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, ahora, hay quienes plantean el hecho de que Jesús mismo en los evangelios dijo que los ángeles en el cielo, como ya vimos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Entonces sería imposible para un ángel tener relaciones físicas con mujeres humanas. Más esto, como ya vimos, es un error de lectura, porque Jesús está diciendo que cuando Él regrese, o sea, al final de la historia, nosotros, una vez que estemos resucitados, ahí ya no nos vamos a casar, así como los ángeles del cielo. Ahora, note que dice el pasaje que los ángeles del cielo, y Judas dice, salieron de su morada, por lo que no existe contraindicación alguna entre lo que dice Jesús y Judas. Vamos a leer un poco Juan capítulo 3, versículo 6, Mateo 22, 30 y Marcos 12, 25. Leo. Juan, ¿vale? 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Marcos 12, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En síntesis, conclusión: los hijos de Dios, identificados en otros pasajes exclusivamente como ángeles, como vimos en Job, vieron y tomaron mujeres de la raza humana. Esto produjo una unión antinatural que violó el orden divino del matrimonio y de la procreación humana, que se estableció, ¿se acuerdan?, en Génesis 2. Algunos han argumentado que estos hijos de Dios eran los hijos de Set, como ya vimos, que cohabitaban con las hijas de Caín. Otros sugieren que se trataban quizás de reyes humanos que querían formar harenes, pero como vemos, este pasaje resalta intensamente
el contraste entre el elemento angélico y el humano. El Nuevo Testamento pone este relato en secuencia con otros acontecimientos de Génesis y lo identifica como involucrando ángeles caídos que moraron en los hombres. Segunda de Pedro 2:4 leímos, y Judas 6 también, y Mateo 22:30, donde ya estuvimos analizando. Ahora, no niega a estos pasajes la posibilidad de que los ángeles sean capaces de procrear. En ninguna parte dice eso, sino que afirma sencillamente que no se casan en el cielo. Flavio Josefo, un historiador judío, romano judío, no creyente, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 3, al respecto, ¿saben qué menciona? Dice: muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. O casualidad. O sea, también tenemos referencia extra bíblica al respecto para fundamentar esta postura. Génesis 6 dijimos que menciona que estos hijos de Dios convivían con las hijas de los hombres. Bueno, a algunos les gustaría creer de que estos hijos de Dios se refiere a hombres piadosos y mujeres impías. Sería lo más fácil. Lo que me da a entender que, de ser así, no serían hombres tan piadosos como ya dije, porque se estaban mezclando, convengamos, que hombres piadosos con mujeres no tan piadosas. Ahora, otros ya dicen, según lo que vimos, que se trata de ángeles caídos conviviendo con mujeres impías, que tiende a ser el punto de vista de Pedro y Judas, por lo que estamos viendo, en el que se menciona ángeles que dejaron su primera morada y los conecta con el tiempo en que Noé es llamado justamente a prepararse para la catástrofe que se viene. Ahora, si podemos, para responder a esa pregunta de cómo logramos congeniar el hecho de que los seres angelicales o espirituales logren convivir y mantener relaciones sexuales con seres humanos, podríamos mencionar que la única manera que esto se pudo haber dado es que sería en el caso de que estos seres caídos, o sea, demonios, esa sería la palabra real, lograron tomar control tomando formas humanas, y creo que hay bastantes indicios, otros indicios en las escrituras, de que tanto los santos ángeles enviados por Dios como los demonios pudieron realizar esto. Tenemos el caso de Jacob, por ejemplo. Sí, decime. Para corroborar lo que estás diciendo, me gustaría citar lo que se expresa en Génesis 18, donde aparecen tres ángeles a Abraham. Con Abraham. ¿Verdad? Y son personas normales. Pero sin embargo la escritura dice que son ángeles. Leen poco Génesis 18 del 1 al 8 ese. Sí, Génesis 18 del 1 al 8. Leo. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea que yo no puedo comer
Imagínate, si el ángel puede comer, puede venir, puede sentarse, puede compartir bajo un árbol, no, uno, tres, ¿verdad? Ahí ya tenemos un caso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que eso es probable. Y de hecho también tenemos otro caso, Jacob, que luchó con un ángel, ¿verdad? Génesis 32:1 puedes preparar, y 24 al 26 también puedes leer. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Así dice aclarado que eran ángeles de Dios lo que le salió. Ahora vamos al 24 al 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Imagínate, acá ya tenemos ángel que come, ahora ángel que se pelea, ¿verdad? Con humanos estamos hablando. Ahora vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra. Este sí que es más espectacular todavía. Génesis 19:1 y también vamos a leer el Génesis 4:7, los dos. Leo. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora 19. 4 al 7, ¿vieron? Ángeles entonces vinieron, ¿verdad? Y por eso Lot se postra delante de él. Ahora vamos a leer del mismo capítulo 19, versículo 4 al 7. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ellos no, tienen que leer todo el capítulo para entender, pero nosotros por cuestiones de tiempo no podemos leer todo, la tarea lo que ustedes lo hagan. Ahí conclusión, vinieron unos ángeles a avisarle a Lot de que esto se iba a destruir todo, para que salgan. Se quedan una noche ahí a dormir en la casa de Lot. ¿Qué pasaba? Sodoma y Gomorra, característica de la ciudad, perversión sexual de todos los colores, de todos los tipos. Le ven, estos ángeles dice que eran, habrán sido re fachas los ángeles, ¿verdad? Porque le movió a toda la ciudad. Sodoma y Gomorra paró porque querían saber quién lo que eran estos personajes que se quedaban en la casa de Lot. Ellos estaban queriendo como locos tener relaciones sexuales con esto. Despertó su lujuria al punto que estaban empujando la puerta. Y si leen un poco más van a ver que Lot, desesperado, hasta le ofrece a sus hijas a cambio con tal de que le dejen para los visitantes, ¿verdad? Porque Lot sabía cómo van a tener relaciones con los ángeles que le envía a Dios y estar guapanes, ¿verdad? Bueno, ese más o menos era el tema, ¿verdad? Y hasta que el otro día tuvieron que escaparse, salieron los ángeles corriendo, si no, no sabemos cómo iba a terminar ese asunto. Bueno, terminó destruido, ¿verdad? A eso es lo que voy. Pero te digo, acá ya vemos ángeles que comieron, ángeles que le pelearon, acá sigue ángel ya que ya se violado, ya más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era que no se podía? Bueno, a ver, después tenemos también que recordar que hay algunos pasajes, por ejemplo, en Hebreos 13:2, en donde hay que también una mención ahí de ángeles. Leen por Hebreos 13:2. Sí, leo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mira, pues si vos en tu casa, sin saber, le hospedaste y le alojaste o le ayudaste a un enviado de Dios. Yo conozco muchísimos casos y testimonios, y cuéntenlo ya acá si ustedes conocen o tienen alguno, de gente que dice, por ejemplo, que en un momento así muy importante, muy especial, apareció alguien y le dio tal cosa y le ayudó, o no sé qué la cosa, y después nunca más supo de esa persona. Pero muchísimos casos que tengo, a mí mismo me pasó, ¿verdad? Pero yo no me voy a poner ejemplo. Ustedes seguro que conocen a alguien que tiene una historia parecida a esa, ¿verdad? Entonces, ángeles aparecen y vos le estás pudiendo mejor hospedar en su casa. ¿Y aquí vos le vas a hospedar a un ser que no tenés idea ni de qué planeta es? No, evidentemente aparece con una apariencia sumamente normal, humana, ¿verdad? O si no, ¿cómo vas a salir corriendo? Ahí no sé qué vos opinas, Ángel.
No, yo creo que es correcto. De hecho, si la escritura dice que sin saberlo hay personas que hospedaron ángeles, entonces quiere decir que esto es así, ¿verdad? Y muchas veces hay situaciones como las que citaste y cuentan que hay personas que vinieron, llegaron, hicieron muchos bienes y luego, como dije, nunca más supieron. ¿Y será que esas no serían situaciones de las que está hablando aquí Hebreos 13:2? Y sí, porque aparte del Nuevo Testamento ya estaba la iglesia en acción. O sea, podría perfectamente pasar. O sea, no sería nada que contradiga la escritura bajo ningún sentido. Al contrario, lo va a corroborar. O sea, entonces, yo sé que cuesta creer. Para nuestra mente finita estas cosas es complicado, ¿verdad? Pero no estamos pues en el misma, son esferas, atmósferas, dimensiones, como le quieras llamar, totalmente diferentes. En donde estos seres evidentemente tienen la capacidad de poder pasar el umbral que nosotros solamente pasamos con la muerte física, ¿verdad? Bueno. Quiero más corroborar algo referente a Hebreos 13:2, Alejandro. ¿Vale? 13:2 dice que sin saberlo hospedaron ángeles, pero sin embargo 18 de Génesis, Abraham en el Sinar de Mamre, sí, y llegaron los ángeles, él les hospedó, comieron, le lavaron los pies, comieron, tomaron. Entonces, eso es real, la escritura da testimonio de eso. Sí, señor, muchísimo. Ahí hay muchos más casos, ¿verdad? Que por honor al tiempo, obviamente, digamos, son los más clásicos, los más, digamos, conocidos y utilizados, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si leemos Génesis 6:3? De vuelta. Génesis 6:3. Leo Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, acá hay dos palabras clave: mi espíritu y 120. Mi espíritu es el Espíritu Santo, gente. Tuvo un papel sumamente activo, como vimos en el Antiguo Testamento desde Génesis 1, ¿verdad? Y el Espíritu había estado esforzándose probablemente por llamar a los hombres al arrepentimiento, ¿verdad? Que esa es una de sus principales funciones. Y a la justicia, porque recuerdan que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Especialmente como se observa en la Escritura mediante la predicación de Enoc, que era el bisabuelo de Noé, y Noé que fue también exactamente un pregonero de justicia. Vamos a leer 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:5 y Judas 1:14 para reforzar este tema del Espíritu Santo. Leo 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 2 Pedro 2:5. Y si perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que, gente, el Espíritu Santo se mueve por lo general por la predicación de la palabra de Dios. Pregonero quiere decir predicador. O sea, si vos creí que Noé era carpintero, por eso construyó arcas, no. Él, su oficio y su actividad principal era ser predicador. O sea, él le predicaba y a una generación muy parecida a la actual. Y ya van a ver dentro de unos ratos más. Entonces, el Espíritu Santo se estaba moviendo, estaba llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Venga, me ya arrepentí, va a venir un juicio, ¿verdad? Como nosotros solemos decir, que va a venir la segunda venida de Cristo, está cerca, y se ríen todos nosotros. Bueno, bien, no, habrán reído en 1000 idiomas por ahí, probablemente. 120 años, Alejandro.
Y el plazo de tiempo justamente que Dios le dio fue 120 años. Fue durante el cual el ser humano, tuvo la oportunidad de responder a la advertencia de que el Espíritu de Dios no iba a alargar indefinidamente su paciencia. A nosotros también hace cuántos miles de años ya nos está avisando de que Cristo va a volver pronto, ¿verdad? Entonces a nosotros nos dio mucho más que 120 años. Eso es gracias a que tenemos un abogado que es Jesucristo y que tenemos un nuevo pacto y toda la historia, ¿verdad? Dios es paciente, porque no es que en la noche a la mañana fue esto. No queriendo, como dice la Biblia, que ninguno perezca, pero todo tiene un límite, ¿no? Pedro, por ejemplo, nos dice que fue Cristo quien estuvo predicando por medio de Noé a los antediluvianos, a los antes del diluvio, a través del Espíritu Santo. Ya vimos, vamos a leer otra vez primera de Pedro, pero desde el 18. Recién vimos el 20 nomás, 18, 19 y 20. Y segunda de Pedro 2:5, ya leíste. Sí, primera de Pedro 3 del 18 al 20. Hoy leíste el 20 nomás, ahora el 18 y 19. Ok, leo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Imagínate, él fue vivificado en espíritu y los tres son uno. O sea que Jesucristo estaba predicando ahí, ¿verdad? Entonces, 120 años les dio a esta gente. A nosotros ya nos dio mucho más que esto. Ahora, no sabemos a cuándo se va a agotar su paciencia, pero de que se va a agotar, se va a agotar. Eso es categórico porque la Biblia dice de que Cristo vuelve pronto. Así lo puso. Y en varias oportunidades. 6.4. Acá sí que ya entramos en la segunda parte de lo complicado y de lo controversial. Recién vimos, ya resolvimos la postura de que los ángeles que se unieron con las mujeres son ángeles caídos, o sea, seres espirituales que se unieron con los humanos, ¿ok? Y se procrearon. Bueno, y ese fue el acabose ya. Dios ya dijo, no, hasta acá ya. No es lo que se entre hombre, mujer y mujer. Acá hasta con demonios luego ya tienen sexo. Así, ese fue el tema, ¿verdad? Entonces, ahí ya se fue todo al mazo. ¿Qué dice 6.4? Pero había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, gigantes, traducido del hebreo Nefilim. Van a encontrar en muchas partes, inclusive en Google, Wikipedia, eso si pone le va a aparecer esa palabra Nefilim. Eso quiere decir en hebreo gigante, no es extraterrestre, así como algunos entienden. La palabra Nefilim procede entonces de una raíz hebrea que significa caer o caídos, en otras palabras. Lo que indica que eran seres fuertes que cayeron sobre otros en el sentido de subyugarlos. El único otro uso que se le da a este término aparece en Números 13:33. O sea que hay dos también posibles interpretaciones acerca de estos gigantes que vamos a leer primero Números 13:33. Leo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, dijimos que hay dos posibles interpretaciones también del tema de los gigantes. Muchos consideran que estos gigantes eran como semidioses gigantes y que era básicamente el resultado o la simiente no natural de esta unión entre demonios, o sea, hijos de Dios caídos, y las mujeres humanas, ¿verdad? Y que de esta unión anormal de todo punto de vista, entonces al violar el orden de la creación de Dios, escandalosamente, entonces ahí se resultaron estos seres absolutamente distintos, ¿verdad? Es una postura, sí, es bastante razonable, por así decirlo, pero hay otra
que si vemos y analizamos mejor este texto que acabamos de leer, 6.4, podemos ver que, y vemos varias versiones o traducciones de la Biblia, y más todavía si nos vamos al original hebreo, ¿verdad? Vamos a ver de que ahí hay un juego de palabras que parece dar a entender de que eran básicamente tres grupos, o sea, que estaban los ángeles caídos, ya llegamos a un acuerdo de que eran hijos de Dios, ángeles caídos, o sea, demonios, por un lado, los seres humanos, representados por las mujeres en ese caso, y que los gigantes eran otros seres que no tenían nada que ver con estos ángeles caídos, que ya estaban, como dice el texto que acaba de leer, antes de que sucediera esta famosa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Leen un poco otra vez 6.4 para recordar. Leo 6.4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta es la versión Reina Valera 1960. Sí, la versión también de Jerusalén, la católica. Después la versión de Casiodoro, no de Valera, el Casiodoro también habla. Después la versión, creo que, no recuerdo, pero hay como 2, 3 versiones que que tienen, digamos, muy respetables, ¿verdad? Que pone específicamente esto de que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, dice. O sea que habla de que un antes y un después. ¿De qué? De que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Y después hace un punto seguido. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando dice estos fueron los valientes, está refiriendo a los gigantes. Obviamente, si seguimos el contexto de lo que está hablando. Entonces, ¿verdad? Muy lógico pensar eso, ¿verdad? Por una cuestión de gramática nada más, ¿verdad? Entonces, la primera versión que ya dije, digamos que es la más fácil, que era el producto antinatural de esta unión entre ángeles caídos y las mujeres humanas. Y la interpretación B, que es la que menciona que antes que vengan estos ángeles caídos a tener relación íntima con las mujeres, ya estos nefilín o gigantes ya estaban allí, y también después de los ángeles. O sea que podría significar que estos gigantes no tuviesen nada que ver con los ángeles casándose con los humanos. Acá tienen fotos, gente, reales. Ya hay muchísimos hallazgos arqueológicos acerca de estos gigantes. O sea, acá la duda de si existieron o no ya no existe. Acá ya hay prueba científica, gente, por todos lados. O sea, eso ya no hay luego duda, ¿verdad? Tenemos ahí muchísimos otros casos, y también tenemos básicamente por todos los hallazgos ya podemos ver que el más pequeño que salió hasta ahora tiene 1,80 m y el más alto 11 metros de altura, para que tengan una idea de los diferentes tipos de estructura ósea que se fueron encontrando en estos años de arqueología. Si nos inclinamos, yo por lo menos me inclino personalmente por esta segunda postura de que los gigantes eran otro grupo, digamos, que no tiene nada que ver, o sea que no eran producto necesariamente de la unión entre estos ángeles caídos y las mujeres, porque consultando, como ya le dije, el original hebreo, ahí podemos ver un poco el uso correcto de las palabras, ¿verdad? Y esta oración que acabamos de leer no inicia con la conjunción y esto denota el sentido que pretende estar hablando el escritor, que en este caso es Moisés, a sus lectores. Casi, por ejemplo, todas las frases de la Biblia hebrea, o sea, en hebreo, comienzan siempre con y. Por ejemplo, y los hijos de Israel eran fulano y metano. Y aconteció que después de tal cosa, normalmente así arranca la oración, ¿verdad? Y cuando arranca así, solamente puede tener dos motivos. Uno, o porque está avisando de que empieza una nueva sección, ¿verdad? Porque va a hablar de otro tema ya ahora. O porque está expresando un comentario sobre la oración anterior. O sea, lo que se conoce como pie de página o nota al pie, ¿verdad? Entonces, como vimos,
ese tema de que estos eran los varones, ¿verdad? Valientes, está haciendo referencia, está haciendo un comentario sobre la oración anterior, en donde habla que los gigantes ya estaban allí antes y después. Hay una correlación muy racional. Además de esto, el gigantismo no era una rareza en el Antiguo Testamento. O sea, no es que ahí nomás aparece. Hay muchísimo. Vamos a leer solamente 2-3 pasajes. Vamos a leer Números 13-28, Deuteronomio 2, del 10 al 11, 3:11 y 1 Samuel 17:4. Y con eso yo creo que ya va a estar más que demostrado de que gigante había por todos lados. ¿No sabes? Números 13:28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Deuteronomio 2, 10 al 11. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Ok, y hay uno más, aparentemente ahí todavía, en 1 Samuel 17:4. Este es un gigante muy conocido. Sí, 1 Samuel habla de 17:4. Goliat. Exacto. Samuel 17:4. El conocido Goliat, que era, en comparación con estos gigantes, era un enano. Porque ahí dice la medida de Goliat. Sí, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Bueno, 6 codos. Un codo equivale a 45 centímetros. Entonces, si multiplica por 6, el tipo tenía 2,70 m y 3 metros, ¿verdad? 3,6 metros más o menos. Esa sería la altura de Goliat según la Biblia. Pero acá ya vimos hallazgos de gente de 11 metros. O sea que era un enano Goliat frente a estos otros hallazgos ya. Bueno. Algo iba a decirme, no sé si me estás escuchando, Ángel. Sí, te escucho Alejandro. Ah, bueno, genial. Vamos a leer el 6:5 ahora. Entonces ya, primeramente, solucionamos el tema. Ángeles caídos, demonios, fueron las que se juntaron con las mujeres humanas. Tuvieron relaciones sexuales y procrearon, y eso fue ya el acabose para Dios, y ahí ya le llama a Noé para empezar ya a construir el arca y que liquidamos nomás ya el pleito. Después le dio 120 años para sus últimos 120 años, porque ya le dio muchos años antes, no es 120 nomás. 120 fue ya el último saldo, ¿verdad? Para que se arrepientan, y etcétera, etcétera. Y no hubo caso tampoco. 8 nomás se salvaron. Imagínense, de todas esas millares de la población, 8 tripulantes humanos nomás tuvo el arca. 8 fue la cantidad, 7 pasajeros y un tripulante Noé. Y casualmente todos eran los miembros de su familia. ¿Ok? O sea, no había ningún como en esa película de Noé que pasó unos años que hubo un que se metió ahí por el agujero. No hubo, ese sí ya es ficción, no. Acá la Biblia dice que hubieron 8 y esos fueron los únicos que se salvaron de toda esa generación. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a leer Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa frase, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. O sea que esto no tenía ni un instante de bondad. 100% maldad permanente. Esta creo que es una de las declaraciones más enérgicas y claras acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado, según Santiago 1, del 13 al 15, que va a leer Ángel ahora, comienza en la mente. Vamos a leer. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, O sea, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. bueno, es para la concupiscencia, es un término así muy de Reina Valera. Concretamente, básicamente, es la materia prima del mal, el potencial de maldad que todos tenemos dentro. Eso es. Deseo Eso mismo que está intenso dentro. por algo. Eso es que va atrayendo. O sea, si a mí me gusta robar, si yo veo ahí algo y quiero demasiado, quiero llevar para mí, nadie se va a dar cuenta. Eso es un deseo interno que vino, no es que de la nada nomás apareció. No, ahí se despertó el bicho que ya estaba. ¿Entendés? Ese es el tema. Ahora, las personas de la época de Noé eran extremadamente malvadas, de dentro hacia afuera. Acá vamos a leer unos cuantos pasajes para poder mostrar que la maldad es de adentro para afuera. Jeremías 17 del 9 al 10, seguido de Mateo 12 del 34 al 35, 15 del 18 al 19, Marcos 7 21 y Lucas 6 45. Ahí tenemos Antiguo Testamento y los Evangelios. Leo, Jeremías Dale. 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 12, 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 15, 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Sí. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Demasiado claro. ¿De dónde viene toda la maldad nuestra? De nuestro interior. Así de sencillo. Todo estos últimos pasajes, el mismo Jesucristo y nos está diciendo. O sea, no hay ninguna duda al respecto. Somos intrínsecamente malos, toditos. No hay ninguno acá que se salve. Acá la diferencia está en el nivel de si la maldad está controlada por medio del dominio propio que nos otorga, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, o si está totalmente a su libre albedrío, ¿no? Que es el caso de una persona que no nació de nuevo y que vive por su cabeza. Pero así es sencillo, pero de que todos tenemos ese potencial, todos tenemos ese potencial. O sea, que no le vaya a criticar a Hitler y eso, ¿no? Porque ese salió todo el potencial que vos y yo también tenemos. Con la diferencia que él tuvo la oportunidad de demostrar y vos y yo no. Ese es normal. Famoso, pero uno dice, no, yo estaría en su lugar, jamás haría eso. Pero hay veces que vos haces algo o decís algo y vos dijiste, yo nunca pensé Yo creo iba a que ser capaz. la gracia de Dios es lo que refrena esa maldad al cual es propenso el ser humano. Así es. Yo particularmente, por eso suelo decir que, mira, si yo estoy en cierta situación, literalmente no me animo a decir cómo reaccionaría. O sea, te puedo decir cómo quisiera no reaccionar, ¿verdad? Pero de ahí a que lo cumpla, no tengo idea. Esa es la realidad. Me reservo nomás el comentario antes que decir, no, yo jamás tal cosa. No sé. ¿Por qué? Porque estoy caído. Sencillamente por eso. Bueno, vamos a leer ahora Génesis 6 y 7, los dos juntos van ahora. Leo, Génesis ¿Vale? 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepintió.
le dolió. Esas son las palabras clave acá, que también suele generar cierta controversia en la mente y en el corazón de algunos creyentes. Porque hay por otro pasaje que dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces ahí piensa que hay una contradicción con este pasaje. Dice, como por un lado dice que no se puede arrepentir, por otro lado dice que se arrepintió. Bueno, Alejandro, vamos a aclarar este tema. ¿puedo leer la versión de la Biblia de las Américas, que para mí es una traducción más objetiva? Sí, por supuesto, adelante. Leo. Génesis 6 al 7, esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Creo que está mejor expresado, ¿eh? Exacto, porque arrepentirse pues, es cambiar de dirección. Así es. Como sabemos, era metanoia, era cambio de mentalidad. Yo creo que esa expresión es mucho más real y más se ajusta más a lo que realmente Dios quiso demostrar, ¿verdad? Básicamente lo que pasó con Dios es que el pecado del hombre le puso triste. Sí, ¿por qué? Porque Él es santo y sin mancha. Y Él creó a la corona de esa creación, a lo que era el único, a su imagen y semejanza, imagínate. Entonces el arrepentimiento, entre comillas, o este pesar del Señor, no está indicando que es un cambio arbitrario de mentalidad, como ya dijimos, aunque así lo parezca. Lo que está indicando es una diferencia de actitud de parte de Dios en respuesta al cambio por el comportamiento del hombre. Es necesario, evidentemente, que un Dios 3 veces santo reaccione en contra de este pecado. Vamos a leer unos pasajes que van a más todavía a respaldar esto que estamos diciendo. Efesios 4:30, Éxodo 32:14, 1 Samuel 15:11 y Jeremías 26:3. Leo. Sí. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Jeremías 26:13. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Vieron? Ese pesó también usó ahí la versión Reina Valera. Yo creo que ese es un término, es la correcta, digamos, lo que le pesó en su corazón. Bueno, vamos a ver el otro pasaje, el siguiente versículo, por favor, 6:8. 6:8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia. Esa es la frase clave. Bueno, para que nadie piense, por ahí, que Noé fue preservado solo debido a sus buenas obras. Vamos a leer Hebreo 11:7, en donde deja claro que Noé era un hombre que creía en Dios como creador, soberano y su único salvador. Él halló gracia para sí porque se humilló y le buscó. Vamos a leer en Isaías 55, del 6 al 7. Y además fue obediente, de esa manera que él demostró esa fe que tenía depositada en Dios. Vamos a leer Génesis 6:22, Génesis 7:5 y Santiago 4, del 6 al 10. Leo. Hebreo 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, y el cual será amplio en perdonar. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé,
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Santiago 4:6-10. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Bueno, entonces Noé no fue salvado por gracia, no porque él se merecía. Un acto de soberanía divina, y en respuesta él hizo todo lo que Dios le había mandado. O sea, Noé actuó en gratitud a Dios. ¿Ok? O sea, imagínate que entre toda esa generación Dios le diga: che, anda a preparar el arca, pues voy a tu casa, se van a salvar de todo este desastre que iba a mandar. Che, Dios mío, qué más agradecido que tenés que estar. Al único que se le avisó directamente, a todos se le avisó por medio de Noé y por medio de Noé, ¿verdad? Pero nadie hizo caso. En fin, 6, 9 y 10, por favor. 6, 9 y 10 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces acá se desprenden 3 palabras clave: varón justo, perfecto y camino. En Ezequiel 14:14, Ezequiel 14:20, segunda Pedro 14:20, vamos a leer un rato. Ahí podemos ver también de que el orden es el de una calidad espiritual creciente ante Dios. El primero se dijo que era un varón justo. Eso denota de que él vivía de manera recta ante las normas que Dios establecía. Se habla de perfecto, pero no en el sentido de perfección, sino en el sentido de que él era una persona diferente en comparación con los de su época. ¿Ok? Y después viene el desenlace: con Dios caminó. Eso ya es por consecuencia. Y esto lo pone en la misma categoría que su bisabuelo Enoc, ¿verdad? Que era el único que se acuerdan que caminó con Dios y Dios le llevó, ¿verdad? Según el diccionario ilustrado de la Biblia, esta expresión perfecto en sus generaciones significa maduro delante de sus contemporáneos. Vamos a leer Ezequiel 14:14 y Ezequiel 14:20. Ezequiel 14 y 20. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 14:20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Está fuerte, Está fuertísimo, Pues mirá lo que es esta declaración concreta para dar estos 3 nombres. Qué va el nivel que tenés que tener. Bueno, Noé, entonces no bisabuelo de Noé, son los únicos hombres que según las escrituras dicen que caminaron con Dios. Hay otros también que caminaban, pero esto se expresa luego textualmente. Y básicamente Enoc viene a representar, como ya vimos en el capítulo anterior, el símbolo de lo que sería el arrebatamiento futuro de la iglesia al cielo. Y Noé básicamente simboliza ese remanente fiel del pueblo judío que va a ser preservado a través de la tribulación para vivir la próxima tierra milenial. Básicamente esas serían también, son interpretaciones de una postura. También hay otras, pero bueno, puse como para que se tenga también referencia al respecto. El currículum de Noé básicamente es muy importante de ver también, porque convengamos que no fue uno más en su generación, sino fue un diferente. Cuando Noé nació, para poner en contexto, la maldad, como vimos, era tal en la tierra que era básicamente ya para un justo, para una persona, para un creyente, era insoportable ya vivir en ese tiempo, ¿verdad? Como también
ya lo está haciendo esta época que estamos viviendo, ¿verdad? El nombre mismo de Noé ya refleja luego dos cosas. Primero, lo profético de su nombre, que significa alivio, descanso o consuelo. Y segundo, nos muestra ya lo cansado que estaban los padres de Noé de vivir en medio de aquella generación tan corrupta a quienes profetizó su ascendiente Enoc. Muchos van a creer que Noé, como ya dije, era un constructor o carpintero. No, la Biblia dice, como ya vimos, de que él se dedicaba a la predicación. Teniendo en cuenta este dato de que Noé y de que Dios estableció 120 años de gracia mientras duraba la construcción del arca, para que Noé aproveche y advierta a la sociedad del juicio que se venía. Y viendo que esto, como dijo Jesús en Mateo 24, el 38 al 39, que vamos a leer ahora, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y este estilo de vida desenfrenado lo llevaron hasta el día que Noé entró en el arca. Podemos ver que evidentemente era una generación que tenía un rechazo a la predicación fuerte. ¿Les suena eso? Porque ellos no entendieron ni quisieron entender la advertencia de Dios a dejar y abandonar ese estilo de vida y volverse a él. La predicación de Noé era tan fuerte como la de su bisabuelo Enoc, porque él predicaba claro, directo, hablaba las cosas por su nombre, confrontaba el estilo de vida de su época, y por eso fue motivo de rechazo y de burla de sus contemporáneos. Y hoy, según 2 de Timoteo 4:3, vivimos como esos mismos tiempos. Entonces vamos a leer primero la advertencia de Jesús, Mateo 24 de Mateo 38 y 39, y luego la del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que en el primer caso Jesús ya está diciendo ya cómo va a ser, nos está dando pistas y características de cómo va a ser el tiempo de que esto se va todo ya a acabar. ¿Ok? Así mismo, nadie creyó. Y vos le predicás a la gente, le contás que Jesús va a volver pronto, que hay que arrepentirse, de que esto, que lo otro, que estamos en las señales antes del fin, y todo el mundo se ríe, o todo el mundo se burla, o todo el mundo dice que no tiene interpretación de usted, no. Y a él le habrá dicho, no es mío, no, vos estás loco, no es. Para empezar, en ese tiempo aparentemente nunca llovió todavía hasta ese momento. Por eso dice algo que nunca había sucedido, ¿verdad? Punto 1. Y si llovió, no habrá sido lo suficientemente significativo como esa lluvia, ¿verdad?, que vino. Y segundo, arrepentirse. Pero, ¿qué es lo que le pasa a este tipo? Y empieza a construir algo que nunca en su vida ellos vieron y no entendían para qué. Entonces, bueno, hay que ponerse un poquitín en el lugar de esa generación, ¿verdad? Entre comillas, no estoy justificando, sino que es que Dios, cuando te manda a creer en algo, te manda a creer por fe, gente. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O si no, no sería fe. Sencillamente eso. Entonces, 2 de Timoteo 4:3 también da una versión de que dice de que en este tiempo, en esos tiempos de la segunda venida, se van a amontonar. Y acá le está hablando a gente de iglesia, porque está hablando de que va a haber falsos maestros, ¿verdad? De gente que va a buscar su propia versión, va a sacar de contexto y va a armar su propia iglesia, su propia secta, ¿verdad? Porque habla de sus propias concupiscencias. Recién ya dijimos que era concupiscencia, los malos deseos, o sea que su intención es otra totalmente. O sea, es otra característica que estamos viviendo más que nunca en este tiempo. Y también Jesús dijo que en ese tiempo se estaban casando y dándose en casamiento. O sea, el problema no es casarse, el problema es que se casaban, se divorciaban, se casaban, se divorciaban, se juntaban, se separaban.
Porque para ellos el tema del casamiento no era el fin del casamiento, sino era tener relaciones. Así era. Esa era la característica, entre otras cosas, del tiempo en el cual Dios dijo, basta. Vamos a hacer 0 TT. Génesis 11 al 13 vamos a leer ahora. 3 versículos, por favor. Leo. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Perdón, esta es otra versión. Voy a leer la versión de... No importa. 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces acá hay 2 frases claves. Se corrompió, llena de violencia, y los destruiré con la tierra. La simiente de Satanás, los caídos que habían rechazado a Dios. No hay a los ángeles caídos, es los humanos caídos. ¿Okay? Engañosos y destructores estaban dominando el mundo. O sea, los ángeles, los demonios, los seres humanos que le seguían al punto de que tenían relación y todo con ellos. Eso era el común denominador de ese tiempo. Imagínate, todo el planeta conocido, el mundo conocido estaba así. Entonces Dios dice: voy a destruir con la tierra. O sea, todo el planeta incluido. Todos llegaron ahí. Entonces destruir no significa aniquilar, sino que más bien se refería a un juicio que iba a venir a través del diluvio, o sea, con agua, tanto de la tierra como de sus habitantes. Y el próximo juicio que va a venir dice que ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. Así que Hendú es la palabra clave. Hendú, esa va a ser la realidad. Bueno, después en 14 al 16 vamos a empezar ya la construcción del arca y el detalle tan minucioso que Dios se encarga de darle a nosotros. Vamos a leer 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Bueno. Arca básicamente quiere decir un cofre, o sea, una caja hueca, ¿verdad? Diseñada para flotar en el agua. Y le dijo que con brea tenía que calafatear, o sea, tenía que sellar. Es el mismo material que se usó para hacer el Moisés, en donde fue salvado ese niño en el río Nilo, a quien mediante eso llevó el mismo nombre, Moisés. Madera de gofer, probablemente cedro o ciprés, que eran abundantes en los montes de Armenia en esa época. En tanto que el arca no había sido diseñada para la estética o la velocidad, o sea, a ellos no les interesaba que sea rápido ni nada. A ellos lo importante era que flote. Ese era el tema, ¿verdad? Estas dimensiones proporcionaban una extraordinaria estabilidad en las tumultuosas aguas del diluvio. Imagínate la ola que habrá habido. Un codo, para que tengan idea, era alrededor aproximadamente de 45 centímetros. Lo que da al arca las siguientes dimensiones: 135 metros de largo, 1,5 cuadras prácticamente, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Una gigantesca caja de estas dimensiones gozaría de una gran estabilidad en el agua y sería prácticamente imposible volcarla. El volumen del arca era de
un poco más de 41.000 metros cúbicos, haciendo el cálculo de esta medida que acaba de mencionar, que es una capacidad equivalente a 522 vagones cerrados de carga de ferrocarril. Imagínate 22 vagones de ferrocarril. Esto podría transportar hoy día 125.000 ovejas. Tenía 3 pisos, cada uno de ellos con 4,5 metros de altura. Cada cubierta estaba dotada de varios aposentos, o sea, nidos, literalmente. Y, como ya dije, brea era una sustancia resinosa para sellar la junta y las grietas de la madera. Habla de una ventana también, de que pudo haber sido realmente una pared baja a lo largo del techo, plano, para recoger agua de la lluvia para consumir en el agua. ¿Ok? Muy importante, gente, de que cuando Dios te manda a hacer algo, por más loco que sea, Él se encarga de, aparte de proveerte todo lo necesario, de darte las instrucciones precisas. Así mismo sucedió también cuando dio las instrucciones para construir el tabernáculo, y cuando construyeron los elementos que iban a ir en el tabernáculo, y el arca del pacto, y cuando iba a construir el templo que construyó el rey David y después Salomón y todo fue exactamente así. O sea, Dios es un Dios muy puntilloso y específico en lo que pide. Y cuando uno sigue al pie de la letra sus indicaciones, no puede fallar. Así de sencillo. Vamos a leer el 6:17, por favor, Ángel. Pero, versículo 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, entonces diluvio de agua es el medio por el cual Dios trajo juicio para esta generación. Y hay otros pasajes en las Escrituras, no crean que es lo único que habla acerca del diluvio mundial que trajo Dios. Vamos a leer Job 12:15, 22:16, Salmo 29:10, Isaías 54:9, Mateo 24:37, Lucas 17:26-27 y por último 2 de Pedro 3, del 5 al 6. Leo. Job 12:15. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si él las envía, destruyen la tierra. Job 22:16. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Salmos 29:10. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Isaías 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Mateo 24:7. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26-27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Segunda Pedro 3:5-6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está. Más claro, agua. 6:18, por favor. Génesis 6:18. 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Más estableceré mi pacto contigo. Esa es la frase clave de este versículo. En contraste con el resto del orden creado que Dios iba a destruir, Noé y su familia iban no solo a ser preservados, sino a gozar de la provisión y protección de una relación de pacto con Dios. Esta también es la primera mención de esta palabra pacto en las Escrituras. Este pacto prometido se celebra de hecho y se explica en Génesis 9:9, que vamos a leer,
que es la primera mención de pacto que se da en este versículo de 6:10. Génesis 9:9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahí está. O sea que ya vamos a ir analizando más de todo el tema de los pactos y compañía, que es otro tema controversial también. Pero acá es la primera vez que aparece esta palabra que viene de Dios hacia el hombre. Es muy importante establecer desde ahora este tema. Es muy importante aclarar eso, Alejandro. Sí, exacto. El pacto viene de Dios hacia el hombre. Exacto. Él es el que propicia el pacto. Nosotros no podemos hacer ningún recibo común con Dios, pacto. Él únicamente puede hacer con nosotros si así Él lo desea, ¿verdad? Esa es la realidad. Y bueno, acá Noé se estrenó el tema. Con él se hizo el pacto, digamos, que ya vamos a ver en su momento de qué se trataba. Pero básicamente acá vemos que hay 8 pasajeros que fueron, digamos, los únicos que tuvieron la oportunidad de empezar otra vez la raza humana, pero ya bajo los criterios de Dios. Pero después vamos a ver que lamentablemente esos capítulos, páginas después, nomás ya se empezó a componer otra vez todo. Bueno, 19 al 22, por favor, ahora. Estos ya son los últimos versículos del pasaje. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Impresionante este Noé. Hizo conforme a todo, ¿no? Es que él metió su cuchara, ni le quiso dar su opinión a Dios, ni él quiso establecer su propio método para hacer el arca. No, él no se complicó, él hizo lo que le dijo así tal cual y listo. Entonces en la actualidad existen 18.000 especies terrestres y este número podría doblarse, ¿verdad? Para tener en cuenta que seres actualmente fueron ya extintos, como sabemos, ¿verdad? Con 2 de cada una es razonable una cifra total de 72.000 criaturas, como se indica en Génesis 6 del 15 al 16. El espacio cúbico podrían contener 125.000 ovejas, como ya dijimos, y por cuanto el tamaño medio de los animales terrestres es menor que el de una oveja, quizás se empleó el 70% del espacio, porque seguramente los animales no eran grandes, sino que habrán estado representados por ejemplares jóvenes. Entonces habría también lugar de sobra para el 1.000.000 de especies de insectos, así como para alimentos, para un año de logística para todos. Así es que, qué elocuente y qué triste es ver que hasta los animales fueron más sensibles al llamado de Dios que el propio ser humano. Porque convengamos que el 90 y pico % del arca estaba ocupado por animales. Y nosotros que nos creemos los grandes genios que descendemos del mono, ¿verdad? No tuvimos la suficiente inteligencia como para poder darnos cuenta de que estaba viniéndose lo peor y se hubiese salvado, porque esa arca estaba preparada para humanos. Lamentablemente nadie respondió más que la misma familia de Noé, y el resto se utilizó entonces para nuestros amigos los animales. Suelo decir luego cada vez que le vino a mi mascota que a medida que le conozco al animal me doy cuenta de que son mucho más fácil o más queribles que el ser humano. Pero en fin, es una lamentable realidad. Vamos a tener como reflexión final ese pasaje que ya leíste, pero te voy a pedir que leas de vuelta, de Hebreos 11:7, en donde hay una frase que dice que la fe de Noé condenó al mundo. Y ahí me quiero centrar para cerrar. Leo, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es lo que quiere decir que la fe de Noé condenó al mundo? Esto significa que su estilo de vida, su estilo de fe, era una denuncia pública, viva, en contra del pecado. Y su rectitud hizo que aún sea mucho más detestable y notorio el pecado de su generación. Si todos eran pervertidos, si no había un parámetro por quien medirse, era mucho más fácil. Pero cuando alguien se levanta señalando con su estilo de vida y su predicación el pecado de los demás, todos quedan ya sin excusa. Pues que si alguien pudo levantarse, entonces los demás también podían haberlo hecho. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:4 algo muy interesante. Vamos a leer, Ángel. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe. Acá podemos ver que la fe es como el filtro que tenemos los creyentes para no pecar. Nosotros sin fe estamos literalmente expuestos y vulnerables a todo tipo de prácticas pecaminosas. Sin fe nosotros estamos preparados para poner por obra todo tipo de pecado. Es llamativo que cuando un cristiano pierde su fe, se sumerge en un fin de prácticas y en un estilo de vida que se rebelan contra Dios. Es por eso que generalmente los creyentes que apostataron son los más férreos contrarios a la fe cristiana. Una vez quitada la fe, ya no hay freno para el pecado. En Romanos 1 del 18 al 32, que les dejo como tarea para que lean, Romanos 1 del 18 al 32, ahí se muestra todo lo que puede suceder cuando la fe es quitada de una persona o de una cultura. La cuesta abajo de la moral es notoria y creciente. Los hombres se llenan de orgullo, ya no hay estorbo, nada ya le detiene para pecar y todo se vuelve egocéntrico, destructivo, y el vacío luego de todo resulta abrumador. No hay nada sin Dios, gente. Sin fe, todo vale. Todo es relativo y vas a escuchar frases como ¿y qué es lo que tiene? ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué no se puede, guau? ¿Y qué tiene de malo? Libre albedrío, campo libre, sin problema, arco libre. El arca también tiene un significado. También representa la fe de Noé, porque él construyó el arca con su fe. Yo me imagino cada martillada. ¿Cuántos años? 120 años para construir algo. Y esta nave que él construyó con su fe, que es básicamente la demostración física de su fe, eso le hizo sustentarse y sostenerse, y con eso pudo flotar en medio de la adversidad y del juicio de Dios contra un mundo incrédulo. Y así también nuestra fe no solo nos va a mantener firme nuestra integridad, sino que probablemente también nos va a librar de ese juicio de Dios que va a venir sobre este mundo. Y nos va a mantener a flote para que no seamos sumergidos, ni nosotros, ni nuestra familia, en un mundo perverso que está caminando de manera muy apresurada hacia su propia pronta destrucción. Jesús nos dice, para terminar, algo muy crucial al respecto. Juan 3, del 19 al 21, como último pasaje, por favor. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces hay que tomar una decisión urgente, gente.
Es lo que Jesús nos está diciendo. Pelle, sigue. Porque también hay otro pasaje que dice que el que no está conmigo está en contra. O sea, acá no hay columna del medio, no hay ni embotado. O estás con Dios o estás en contra de Él. Así es. Y no creo que sea muy inteligente estar en contra de Él. O sea que hay que tomar una decisión y ya, gente, porque no sabemos si hoy es nuestra última noche con este coronavirus. O sea, yo no necesito luego que venga Cristo ni el arrebatamiento, que puede ser también esta noche. Pero todos tenemos a pensar de que eso falta mucho todavía. Pero así falte un minuto, o falte 20 años, o falte 50 años. Lo único que es cierto que puede ser que para el fin del mundo falte eso, pero para que yo me vaya puede faltar horas. Entonces tenemos que empezar a pensar en esto y tomar actitudes diferentes en consecuencia, conforme Dios te esté llamando. Y hoy Dios te habló, porque todo lo que hoy dijimos acá es palabra de Dios. Entonces, si vos tuviste oportunidad de escuchar este mensaje, ya sea en vivo o ya sea por la grabación, que a lo mejor estás disfrutando, esta es la oportunidad de que Dios te está dando. No viniste por casualidad. Dios puso en vos el querer y el hacer, dice la Biblia. Y la única finalidad es que todos se arrepientan y nadie se pierda. Así de simple. No es muy complicado este tema. No sé qué te pareció, Ángel, mientras voy pasando los mensajes, si querés comentar algo para cerrar. Sí, Alejandro. Aparte de las controversias que desatan algunos versículos, algunas citas, algunas expresiones del capítulo 6 de Génesis, yo quiero resaltar lo que vos también dijiste, ¿verdad?, sobre el arca. El arca simboliza a Cristo. El arca es un símbolo de salvación en Cristo, que yo me siento representado en Noé, porque siendo Cristo el arca, Cristo es el que me albergó, me guarda, me cuida, me protege y me salva. Entonces, aquí hay un poderoso mensaje del Evangelio en la persona del Hijo de Dios, que vivió una vida, vino al mundo, vivió una vida perfecta, voluntariamente se entregó, murió por nuestros pecados, porque Pablo nos dice eso en 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿verdad?, que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces aquí hay un poderoso mensaje del Evangelio para todos los que compartieron esta hermoso tiempo. Realmente fue algo precioso. Gracias por tu predicación, realmente me encantó. Como siempre hemos hablado de esos 4 años en el seminario, siempre fue edificante y fortalecedor hablar contigo. Igualmente, Ángel, igualmente. Acá te saluda Miguel Vareiro, dice: muy buenas noches, qué bonito mensaje, muy interesante para los amantes de escudriñar la Escritura. Bienvenido, Miguel. Todos los miércoles te esperamos acá. Lalo Ojeda, acá nuestro corresponsal de Resistencia Argentina. Simplemente excelente, maestro. Dios te bendiga por siempre. Gracias, Lalo. Excelente hermano en la fe y gran maestro de la Biblia también. Acá dice Darío otra vez: la fe permitió que Noé se sometiera a un desafío que estaba más allá de su entendimiento y permitió que hasta hoy sea el medio para agradar a Dios y dar testimonio a los hombres, cueste lo que cueste. Claro, excelente, qué Darío, bueno, porque habrá costado hacer ese arca, no creo que haya sido simpático. Qué bárbaro. Después acá dice yo: mi abrazo y lo mejor de Dios para ustedes, queridos hermanos, para vos también, Darío. Gente, les agradecemos muchísimo la paciencia y a pesar del clima, a pesar de los cortes de internet de acá que habrán tenido todos ustedes, inclusive Ángel, nosotros damos gracias a Dios porque nosotros acá por lo menos no tuvimos corte durante la transmisión, porque eso se iba a impedir literalmente que se corte todo, y realmente es milagroso porque acá en mi zona suele caer 2 gotas y ya se corta la luz, ¿verdad? Parece que hay una conexión directa entre la ANDE y la meteorología, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Así que un abrazo, mi querido Ángel Vareiro Palacios. Muchísimas gracias. Gracias a tu familia por prestarnos unas horas. Y bueno, cuando quieras está a tu casa. Y acá nuevamente pongo de vuelta
para todos aquellos que están de repente interesados en asistir a alguna congregación, está acá la opción de la Iglesia Bautista Jesús Vive, que está en la calle Brasil y 24 de junio, barrio Lote Guazú de San Lorenzo. Teléfono 0981-865-260. Repito, 81-2865-260 para contactar directamente con el pastor Ángel Vareiro. Así es que, Dios mediante, y cuando la pandemia se vaya regularizando, prometo que voy a estar por ahí, Ángel. Así que, ¿cómo ustedes están dando ya culto o están todos online? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo se están congregando? Sí, por la gracia de Dios, de que se habilitó la posibilidad de parte del gobierno de que haya un cierto número de personas que deseen participar de los cultos. Nosotros estamos abiertos sábados y domingos en nuestro horario. ¿Cuáles son los horarios de culto? Sábado 19 horas y Ajá. domingos a las 9 de la mañana. Esos son los horarios que tenemos normalmente los cultos, ¿verdad? Como no somos una iglesia grande, numerosa, normalmente no tenemos necesidad de realizar ese agendamiento. Entonces, por hora de llegada. Así Muy es. bien, ahí está. Entonces, tapabocas, por supuesto, y todas las medidas de seguridad, y ahí ya están entonces convocados e invitados a participar de esta hermosa congregación que está extremadamente bien cuidada por este pastor Ángel Mario Vareiro Palacio. Eso es muy comprometedor. Hablo por conocimiento de causa, así es que no hablo de ningún extraño. Así que muchísimas gracias una vez más, Ángel. Realmente fue muy edificante y muy gratificante poder, después de un buen tiempo, otra vez contar contigo para disfrutar de la palabra de Dios. Gracias a ustedes, gracias a vos, Alejandro, y ruego a Dios que nuestra participación haya sido de edificación para los hermanos y para aquellos que tampoco han tomado todavía esa decisión de decisión por Cristo, de consagrar sus vidas al Señor, quien es el único camino a la vida eterna. No existe otro, no hay otro camino al cielo, solo el Señor Jesucristo. No hay plan B, así exactamente. Así es que muchas gracias una vez más, y recuerden, gente, de seguir orando por nuestro hermano Rolando Staple, amigo y miembro activo acá del instituto, que está, como ya sabemos, de hace una semana peleando ahí en la terapia intensiva por esta pandemia, pero parece que está respondiendo nuestra oración y hay una leve mejoría según los reportes que estamos recibiendo. Pero no bajemos la guardia, gente. Esto no es una vez, esto es todos los días a doblar rodillas y hacer lo que tenemos que hacer hasta que veamos, como dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Esa tiene que ser la actitud. Así que una vez más, muchas gracias. Dios te bendiga, Ángel, 1000 veces más de lo que nos diste, y hasta cualquier momento, hasta que Dios nos vuelva a juntar. Amén, hermano. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches a todos, gente, y nos encontramos Dios mediante el próximo miércoles a las 20:30 con el siguiente capítulo, ya 7 de este apasionante primer libro del Pentateuco, el Génesis. Estamos en contacto y Dios les bendiga a todos. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios?
En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.